en el campo de la gente común, los que tienen la sensación de la impaciencia y la sensación de la pregunta obsesiva, digamos, esto es lo que vinimos a hacer, ¿no? Y las dos cosas tienen, como siempre ocurre en la vida, el optimista y el pesimista tienen siempre una parte de la verdad de su lado. Y me parece que el problema no es asumir una elección entre ser optimista y ser pesimista. A propósito de eso, yo creo que ya se ha difundido mucho una frase de Antonio Gramsci que decía, refiriéndose a los revolucionarios, pero podríamos extenderlo, en lugar de hablar de revolucionarios, hablar de gente de bien, de gente que quiere vivir en una sociedad justa, en una sociedad que se desarrolle, que cuide a sus niños, que cuide a sus viejos. Gramsci decía, la clave es el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Es decir, frente a una realidad, cualquiera que sea esta realidad, hay que ejercer una gran, hacerle a la realidad unas preguntas difíciles de contestar, la pregunta de por qué, la pregunta de por qué las cosas no son como deberían ser. Y saber que es muy explicable y muy lógico que las cosas no sean como deben ser, porque Gramsci hablaba de la sociedad capitalista y en una sociedad capitalista cualquiera que sea, la de un capitalismo desarrollado, exitoso, virtuoso, como nos presentaron durante todos los años de nuestra vida, algunas realidades de algunas ciudades, la ciudad de New York, envuelta en el halo del éxito, de la publicidad, del cine, de la hermosura. Hoy la ciudad de New York nos muestra fosas comunes, gente que se muere y es arrastrada a fosas comunes. Es una imagen que yo personalmente nunca pensé que iba a ver. Entonces el pesimismo de la razón tiene una presencia, tiene una lógica. Pero si solamente nos quedamos en el pesimismo de la razón, estamos en la melancolía y en la depresión. Aún en las situaciones más difíciles procede el optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad. El optimismo que no quiere decir el optimismo de lo que esperamos que ocurra, sino el optimismo de que aún cuando las cosas sean duras y difíciles y a veces trágicas, siempre hay algo para hacer. La voluntad siempre existe y la voluntad siempre es un factor de desarrollo, un factor de lucha, un factor de resistencia, de no aceptación, de no aceptación de esa racionalidad pesimista. Hace 2 años, hace un año, nosotros escuchamos en las redes, muy temprano, de mañana, un sábado 19 de mayo del año 2019, una imagen que nos estremeció y nos conmovió a todos, que fue la imagen de Cristina Fernández de Kirchner en un video que empieza con una frase inocente. Yo digo, ¿qué querrá decir esta mujer? Empieza hoy la semana de mayo, dice Cristina Kirchner. Empieza hoy la semana de mayo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con qué? Y a continuación empieza un desarrollo que al principio seguía siendo una incógnita, un enigma en cuanto a su dirección, diciendo el país está sufriendo esto, lo otro, y los argentinos, y empieza la sustancia crítica y dramática de ese discurso, que decía básicamente un puñado de cosas muy simples, que ninguno descubrió en ese discurso, pero que puestas en común en ese discurso fue una revelación, la revelación que consiste en decir lo que todo el mundo sabe, pero decirlo de una manera que mientras dice dónde estamos, dice también dónde tenemos que ir. Y decía, bueno, en el gobierno de Macri, la injusticia, y el gran
el gran tema de esa ponencia de Cristina fue la unidad. Y entre otras cosas, muchas de las cuales se han perdido, no están en la reflexión común. La reflexión común está, el discurso, ¿de qué estás hablando, Edgardo? Y estoy hablando del discurso de Cristina, tal y tal. Ah, el discurso donde anunció la fórmula. Anunció la fórmula, ¿no? Una persona que no tenía ningún cargo, que no era ni la presidenta del Partido Justicialista, ni la jefa de ningún movimiento, era senadora en ese momento, anunciaba una fórmula. Es muy extraño, no hay ninguna, ya es el primer hecho que no tiene ningún antecedente en la historia política mundial. Que una persona que no tiene ningún cargo, que no es jefa de nada, directora de nada, presidenta de nada, dice, la fórmula presidencial va a ser así. Alberto Fernández va a ser el candidato a presidente y yo voy a ser candidata a vicepresidenta. La candidata a vicepresidenta está decidiendo ante millones de argentinos quién va a ser el candidato a presidente. Yo estudié unos cuantos años en la carrera de ciencia política. Podría estudiar otro tanto de años, podría estudiar 50 años, podría quedarme la vida estudiando y no encontraría, por más que lo quisiera, alguna cosa que se parezca a ese discurso político. Alberto Fernández, que en ese momento era enemigo de Cristina Kirchner, o mejor dicho, era un recién reconciliado con Cristina Kirchner, que habían estado durante varios años, desde el 2008, o sea, 10 años por lo menos, un poco más, peleados de un modo intenso. Yo voy a dejar acá el recurso a este episodio, pero quiero decir que no hay que perderse ese texto, no hay que limitar ese texto a la decisión de una fórmula dirigida a asegurar la derrota de Macri y abrir un periodo distinto en la vida política argentina. Eso pues tiene otras cosas importantísimas. Y si lo releemos con atención, vamos a encontrar las claves explicativas de muchas de las cosas que hoy nos alegran, de muchas de las cosas que hoy nos angustian, de muchas de las cosas que hoy nos exasperan. Las claves están ahí, porque ella dice, habla de la situación mundial, habla de los retrocesos que ha tenido el movimiento popular, habla de problemas en América Latina y pone el centro del análisis en la cuestión de la unidad. Una unidad que tiene que ser muy amplia para ganar las elecciones, pero una unidad que tiene que ser todavía más amplia una vez que las elecciones se hayan ganado. Porque ella, además, yo no puedo evitar tener la sensación de que ese discurso es un discurso de certidumbre de que ese acto performativo de Cristina Kirchner estaba ganando las elecciones. Entonces, dice, la coalición de gobierno tiene que ser más amplia todavía que la coalición electoral. Bueno, a mí me despertó del shock que yo recibí esa mañana, una llamada del diario Página 12 pidiéndome que escriba unas líneas. Eso me sacó de un estado de perturbación mental como no recuerdo ningún otro en muchísimos años. Porque tuve que escribir. Y cuando uno escribe no puede decir estoy loco, no sé dónde estoy parado. Tiene que hacer de cuenta que uno entiende lo que está pasando y bueno, eso me ayudó a salir de ese estado. Pero yo creo, bueno, y después unos párrafos de ese discurso se refieren a Alberto Fernández. Y dice dos cosas, básicamente. En los tiempos en que Alberto Fernández trabajó al lado de Néstor Kirchner, juntos demostraron, Néstor y Alberto, que eran gente de tomar decisiones políticas muy firmes y eran gente dispuestos a la amplitud, a darle amplitud al gobierno. Durante muchos meses nos tuvimos que bancar, muchos años creo yo, nos tuvimos que bancar la demanda de la autocrítica de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner debería hacer una autocrítica, porque todo el que pierde una elección, interpretado por la gente que nunca ganó la elección de un
de un centro deportivo, nunca ganó la elección de un consorcio. Hay mucha gente que no ha ganado elecciones de ninguna cosa, que dice, perdimos las elecciones, hay que hacer una autocrítica. La autocrítica no consiste, primero que la autocrítica no consiste en decir cuáles son los errores del otro. La autocrítica significa pensar la propia experiencia en términos críticos. Y para la autocrítica no hace falta golpearse el pecho y decir me equivoqué, me equivoqué. La verdadera autocrítica es la que proyecta hacia el futuro aquellas cosas que deben ser mejoradas. Que deben ser mejoradas en términos dialécticos, que deben ser mejoradas en términos históricos, no mejoradas de ser tipo la confesión que uno hace con el cura, he pecado y ahora no voy a pecar más, sino en términos de qué cosas de las que yo quise hacer, cosas de las que yo quise impulsar, no funcionaron. ¿Y por qué no funcionaron? Y entonces voy a cortar acá la referencia a ese discurso para decir que lo que estamos viviendo hoy, es el mundo argentino tal como lo construyó el discurso político de Cristina Kirchner hace un año. Porque hay un hecho muy simple que, bueno, Rosa, por ejemplo, me ha escuchado decir esto muchas veces, pero yo, como no está solamente Rosa, sino que hay otras personas, lo voy a volver a decir. El mundo que creó Cristina Kirchner es un mundo que es consciente de que las cosas no pueden volver a ponerse en marcha de la misma manera. Es un mundo que tiene que ser, que tiene que pensarse desde la construcción de un nuevo punto de partida, pero no solamente de un nuevo punto de partida respecto de la experiencia de Néstor y Cristina en los años inmediatamente posteriores a la crisis del 2001. Es una búsqueda de un punto de partida distinto más atrás. Este país vive en una especie, algún especialista, algún sociólogo brillante como mi desaparecido amigo Juan Carlos Portantiero, habló de un empate, de un largo empate de la sociedad argentina, con dos bloques. Él lo llamó un bloque industrial, obrero, nacional, y un bloque oligárquico del privilegio. Desde la emergencia del peronismo en 1945, estos dos bloques sociales vienen disputando una pelea con altibajos, con avances y retrocesos. El 55 parecía que iba a desaparecer el peronismo. En el 55 se hablaba del posperonismo como una cosa ya dada, y lejos de desaparecer, el peronismo fue la cultura política predominante aún en los años posteriores al derrocamiento de Perón. Hasta que en 1976 pareció que se había producido el gran desempate. En el 76, ni siquiera con Onganía, en el 76 con el grupo videalista Martínez de Oz, Sociedad Rural, toda la crema de la sociedad, ya aleccionada de que al peronismo no se lo podía contener, no se lo podía domesticar, no se lo podía amansar, sino que había que destruir, pero no solamente al peronismo, sino a los nuevos vientos que habían sufrido el calor de este empate. Y cuando hablo de esos nuevos vientos, hablo de la insurrección, hablo del cordobazo, hablo de los grandes movimientos populares. Y ahí vino lo que parecía el final de ese empate hegemónico y una larga hegemonía de los grupos más concentrados de la economía y del poder. Bueno, eso terminó como terminó. Otro gran momento de la apariencia del desempate definitivo fue el menemismo, digamos, y un gobierno peronista que asume que la verdad histórica de la Argentina está en las privatizaciones, en la desregulación, en el sometimiento a las políticas de la principal potencia mundial. Bueno, el menemismo continuado que fue por la experiencia lúgubre de la alianza,
terminó en el 2001. Y ese estallido del 2001 es el que abre paso, con muchas casualidades y muchas situaciones que pudieron no haber sido, a la emergencia de un liderazgo como el de Néstor Kirchner, que después se continuaría con Cristina Kirchner. Entonces, el gobierno de Cristina Kirchner, desde el primer día que asumió el 10 de diciembre de 2007, estuvo planteado como, para la derecha fue, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. La declaración de guerra contra Cristina fue antes que la cuestión de las retenciones. Yo tengo testimonios directos. Yo en ese tiempo escribía regularmente notas, espero que lo entiendan bien, en el diario Clarín. Y alguien del diario Clarín, la persona que me había hecho el nexo para que yo escribiera notas de opinión, me dijo, me parece que esto se termina, Edgardo, porque hubo una reunión, y esto mucho antes de las retenciones, ¿no? Unos meses antes, hubo una reunión donde se dijo que ahora venía una época de guerra contra el gobierno. Yo no le di mucha importancia, porque digo, no me voy a basar en chismes y en cosas de este tipo, pero se hizo plenamente tal como fue anunciado. Y ahí vino el intento de un nuevo desempate terrible. Y el momento clave del desempate terrible es el momento de la asunción de Macri. El día 13 de diciembre del año 2015, o sea, 3 días después de la asunción de Macri, Morales Solá, y lo recomiendo este texto, voy a hacer una recomendación bibliográfica un poco extravagante, voy a recomendar la lectura de una editorial de un domingo, creo que es el 13 si no es el 13 es el 12 o el 14, pero yo creo que es el 13, donde Morales Solá le explica a los lectores del diario La Nación, no a mí que lo leí, pero sino a los lectores, a los que se forman en la lectura del diario La Nación, que del éxito o el fracaso del gobierno de Mauricio Macri dependía la suerte del futuro de la Argentina. Por muchas décadas, dijo. Si esto fracasa, tenemos populismo por muchas décadas, dijo Morales Solá. Para decir algo así, hay que estar muy convencido de que te va a ir bien. Porque, ¿no? ¿Quién se anima a decir, de la suerte de esto va a depender mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi sociedad? Y solamente se anima un tipo que está convencido de que no le puede ir mal. Y le fue mal, le fue catastróficamente mal. Pero aún cuando le fue mal, quedó planteada una especie de veto político, una especie de proscripción de nuevo decreto antiperonista, como el que se firmó en el año 1955, que tiene nombre y apellido y se encarna en Cristina Kirchner. Cualquier cosa menos que Cristina Kirchner vuelva a conducir los destinos del país. Hay una cosa en el discurso de Cristina de mayo del año pasado que es definitoria. Nadie puede en este país ignorar quién es Alberto Fernández. Si hubiera sido cualquier otro el candidato que proclamara a Cristina Kirchner, bueno, habría que entrar a dilucidar qué tipo de personaje histórico es. Alberto Fernández se sabe perfecto. Cuando alguien dice, vamos a ser gobernados por Alberto Fernández, uno sabe que muy distinto de lo que está pasando ahora no va a encontrar. A un Alberto Fernández exaltado y radicalizado y combatiente abiertamente, ¿no? Eso no lo va a ver. No lo hubo, no lo hay y no lo va a haber. La designación de Alberto Fernández es una línea política, es una decisión estratégica, es la decisión de que Argentina avance por los caminos que está avanzando ahora. ¿Y cuáles son los caminos que está avanzando ahora? Los caminos por los que está avanzando ahora, milagrosamente apareció este tema de la pandemia,
que no se puede hablar hoy de política argentina y de ninguna parte del mundo sin hablar de la pandemia. Y yo creo que es, dentro del infortunio terrible que es el coronavirus, la funcionalidad del coronavirus para que se pueda asentar, estabilizar y ampliar las bases de sustentación de un gobierno de Alberto Fernández están dadas, porque hay una eficacia político-sanitaria, una capacidad de discurso contenedor, una capacidad de discurso componedor, una capacidad de transmisión de la idea de unidad nacional y la idea de postergar diferencias y contradicciones, que Alberto Fernández puede pronunciar ese discurso mejor que ningún otro argentino, eso no me cabe ninguna duda. Incluso hasta con las mismas palabras con las que lo recita Alberto Fernández, supongamos, hagamos una especie de prueba fantasiosa, supongamos los discursos de Alberto Fernández tal como los dice Alberto Fernández pronunciado por Cristina Kirchner, y vamos a ver que es otra cosa. Los personajes históricos no son la letra de los discursos, sino que son una pulsión interna muy fuerte, y esa pulsión juega en un terreno concreto, que es el terreno de la política real que le toca conducir. Vamos yendo un poco más al presente. El gobierno de Alberto Fernández se encuentra pocos días después de asumir, un par de meses después de asumir, con el desastre que ya empezaba a venir desde China, o con el antecedente de China, el coronavirus. Y bueno, eso produce por un lado un aletargamiento de las decisiones que Alberto había anunciado el 10 de diciembre del año pasado. Es decir, la reforma judicial, el contrato social, toda una cantidad de líneas directrices de la política que proponía Alberto. Bueno, lo único que alcanzó a poner en marcha es la ley de emergencia, que fue una ley virtuosa, una iniciativa que parecía, a la distancia parece haber adelantado el tema del coronavirus, porque el tema de la miseria que venía de antes, pero que agrandó hasta extremos terribles el macrismo, fue encarada, digamos, fue el primer paso de una acción de gobierno, en el medio del coronavirus. Y el coronavirus no es una situación sanitaria exclusivamente, es una situación política. El coronavirus tiene en el país y en el mundo la virtud, terrible virtud, de iluminar el escenario de la del barrio 31, el escenario de la pobreza, el escenario de las carencias, el escenario de la fragilidad extrema de la civilización que construimos los seres humanos y que venimos construyendo particularmente en los últimos siglos, en los siglos de la civilización capitalista. Todas las profecías, todas las miradas que venían en los últimos años, sobre todo del Papa, de la idea de un mundo de descarte, de un mundo donde los viejos, casi textual estoy diciendo lo del Papa, ¿no? Los viejos eran descartados, los niños tenían el futuro descartado, la carencia de la tierra, del techo y del trabajo convertía al mundo en un lugar inhóspito, en un lugar salvaje, en un lugar donde la solidaridad, el amor, el afecto entre los seres humanos había sido desplazado por un Dios nuevo. No es nueva la metáfora de Francisco, pero yo creo que la idea del Dios dinero es una idea que Francisco llevó a niveles de claridad brillante en su exposición. Y la pandemia lo pone de relieve de una manera terrible, porque ¿cuál es la discusión política en Argentina y en el mundo? Porque nosotros siempre nos acostumbramos, los argentinos somos bastante autocentrados y pensamos que esto que ocurre, esta discusión política que nosotros tenemos es una discusión nacional. ¿Qué conviene? ¿Mantener activa la economía o salvar la vida de algunos centenares de miles de personas? Esa discusión está en todo el mundo. Aparte, está de un modo tan obsceno, está protagonizado por personajes tan patéticos como Trump, como Bolsonaro, como Piñera, como
Johnson, y podemos seguir los nombres, pero creo que nombré a los 4 fantásticos, a los 4 centrales de la delantera, digamos, de la delantera de una visión absolutamente mercantil, de una visión absolutamente decadente de los seres humanos. Argentina está hoy situada como Estado, como sociedad, en un lugar de vanguardia de un pensamiento que hoy no tiene muchos referentes en el mundo. ¿No? No está Evo, a Evo lo echaron. Maduro está y está librando peleas, pero bueno, Maduro no está en las condiciones más favorables para ejercer un discurso modélico, un discurso hagan como Venezuela, por buenas y por malas razones no está. Entre paréntesis, en estas horas se está jugando mucho de la paz mundial. Hay una decisión, bueno, están las naves iraníes llevándole socorro técnico, petrolero a la República Bolivariana de Venezuela, y está la amenaza de Trump de atacar militarmente a esas naves. Hay que estar muy atentos. Yo creo que no se va a animar Trump, porque Trump es un típico fullero, fanfarrón y un arrogante sin ninguna valentía, creo yo. Y ojalá que no me equivoque, porque cualquier cosa que ocurriera en medio de esta tragedia mundial, un ataque armado a una nación soberana que va a solidarizarse con otra nación soberana, las consecuencias de eso serían imprevisibles. Pero voy a ir a una cuestión que creo que está en el ambiente. Está en el ambiente la impaciencia, la molestia, que en cada caso, en cada persona, en cada situación, adquiere una forma distinta. A mí, por ejemplo, para empezar por uno, para no ponerme afuera de esa impaciencia, que la televisión pública y la radio pública sean lo que hoy son, no me gusta. Si a eso le agrego que en algún momento hubo una definición abierta, cristalina, indudable, de Alberto Fernández en contra del programa donde yo trabajé 4 años, eso no me gusta. Yo no soy un kamikaze que diga la vida por Alberto, no me importa que me putee, que me relaje como persona. No, me parece injusto, y lo peor es que me parece políticamente equivocado, porque yo no creo en la pacificación del Grupo Clarín. Yo creo en el fondo que Alberto tampoco cree eso, sino que es un juego de fulleros, un juego que procura ganar espacio para el propio discurso en la sociedad, para crearse condiciones para actuar en determinada dirección. Pero los hechos están. Veamos la cartelera de los medios de comunicación. ¿Dónde está Lucho Galende, el programa de Lucho Galende, el programa de Nora Beiras, los programas de Caballero, ¿no? Está todo semi-marginal o directamente marginal. Lo digo para empezar por un rubro que me atañe personalmente, no porque sea el más importante de todos, sino para explicitar una posición individual. Yo no hablo de fuera del dolor, sino que hablo desde dentro del dolor. Y así uno podría seguir visitando aspectos de la vida, qué sé yo, toda la historia de estos días donde nos enteramos de que el Ministerio de Trabajo, el gobierno, el Estado, digamos, reparte plata, le da plata a los que ciertamente si algo no precisan es plata, digamos, ¿no? A Tenchina, Mañeto, bueno. Quiero ahorrar porque quiero ir al fondo de la cuestión, que es aceptar la existencia y la legitimidad de un clima de incomodidad y de impaciencia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa impaciencia y esa crítica viene de sectores que son los que pusieron a Alberto Fernández de presidente, vamos a decirlo de una manera un poco directa, para que no haya duda. Digamos, Alberto Fernández es presidente porque Cristina Kirchner lo designó como presidente, y Cristina Kirchner pudo designarlo como presidente porque se convirtió, Cristina, en un centro volcánico de las mejores pasiones del pueblo argentino, de las mujeres y de los hombres argentinos. Entonces ahí hay un tema
que no puede dejar de ser situado, que no puede dejar de ser considerado. Y bueno, y algunas de las cosas que dicen los diarios sobre conversaciones, Cristina le dijo, Alberto le dijo, bueno, seguramente hay mucha imaginación de periodistas, que periodistas es un modo bastante gentil de llamarlos, algunos están procesados por buchones, por extorsionadores, ahora, el punto de partida del análisis es que esta realidad ya estaba innuche, ya estaba embrionariamente en el discurso de Cristina de Mayo. No hay en esto sorpresas, ni traiciones, ni virajes inesperados. Este es un camino tortuoso, complejo, que va a necesitar algo que hoy no se puede ejercer, que es una movilización popular, una activación de la política argentina, la generación de iniciativas, de movimientos, de acciones que vayan poniendo en escena a un actor político que todo el mundo sabe que es mayoritario, o por lo menos es la primera minoría en la sociedad argentina. Los movimientos sociales contestatarios, los que resisten en la Villa 31 y en la Zabaleta y en los lugares de la pobreza, los que defienden la ciencia, la técnica, los que defienden el desarrollo autónomo, los que defienden la dignidad frente al imperio, los que defienden la reconstrucción de un sistema de países independientes en la región, los que defienden las relaciones múltiples con países del mundo que están vedados por la doctrina norteamericana, como es China, como es Rusia, como es Irán, como es Venezuela. Yo no digo que seamos mayorías absolutas, pero de las fuerzas políticas que hoy están en la Argentina somos la fuerza más gravitante y tenemos el liderazgo más gravitante que hoy se pueda pensar en Argentina, que es el de Cristina. Entonces, estamos convocados a algo que es muy complejo, que es el apoyo, yo diría, vehemente, dramático, a un presidente, a un gobierno, a una política con la cual tenemos, y con todo derecho, objeciones y críticas. ¿Cómo compatibilizar esas objeciones, esas críticas, esas contestaciones con una patriótica decisión de acompañar? Porque acompañar esto hoy una opción, no es una opción, es una necesidad dramática. Cualquier debilitamiento, cualquier eclipse que pudiera haber, cualquier cosa que pudiera fallar de este difícil operativo de unidad y sobre todo de manejo de una situación tan trágica como la del coronavirus, podría frustrar aquello que es la gran conquista. Porque esto, cuando uno dice, pero todo eso sirvió para algo, todo lo que vino después del 19 de mayo, que desapareció el centrismo del PJ, que todo el mundo se alineó, que se ganaron las PASO por paliza, que se sostuvo el triunfo en las elecciones definitivas, ¿sirvió para algo? Bueno, para contestar esa pregunta hay que hacer un ejercicio de imaginación. ¿Dónde estaríamos hoy si Patricia Bullrich fuera ministra de Seguridad, si Garabano fuera ministro de Justicia, si Prat Gay o Duhovne fueran ministros de Economía y sobre todo si Macri fuera el presidente de la República? Yo creo que hay que medir, hay que ser conscientes de un triunfo extraordinario del pueblo argentino, un triunfo que no es desmerecido ni es eclipsado por los problemas y las dificultades que todos vivimos y sentimos. O sea que yo voy a decir mi posición personal para ya ir empezando a abrir el juego de las preguntas. Yo no tengo ninguna duda de dónde estoy parado políticamente. Yo estoy parado en la defensa del gobierno nacional presidido por Alberto Fernández y con Cristina de vicepresidenta, y voy a impulsar y voy a defender ese gobierno contra viento y marea. Y voy a ejercer el legítimo derecho de opinar y de discutir, tratando de hacerlo de la forma más constructiva, tratando de no montarme en las críticas o los aspectos oscuros, porque hay otro movimiento al que estamos asistiendo. El movimiento de la queja respecto de Alberto tiene múltiples
múltiples andariveles, pero uno de ellos es, si no me tenés en cuenta a mí, yo te voy a cobrar que no me tenés en cuenta. Sea para lo que sea, empresario, periodista, lo que sea. Hay una especie de juego extorsivo, digamos, que es aflojame lo que yo te estoy demandando o si no yo te voy a perjudicar. Y a veces viene de terrenos aledaños a nosotros, viene del mundo nuestro eso, porque no estamos en un mundo de ángeles ni de personas intachables. La política siempre es un atractor, un imán de pasiones, de nobles y bellas pasiones y de pasiones menos bellas y menos nobles. Yo estoy ahora trabajando, como muchos de ustedes saben, en una movida junto a Amado Boudou, junto a mi amigo Ricardo Aronskin y otras personas. Está participando Jorge Alemán, Horacio González. Es una mesa tendida realmente que a mí me enorgullece mucho. Y ahí lo que estamos haciendo es pensar colectivamente algo así como el impulso, por ahora es una cosa un poco utópica, un poco voluntarista, pero estando Amado en el centro, no sé si es tan utópica y tan voluntarista, que es generar una especie de referencia muy fuerte de los que rescatamos sin beneficio de inventario, la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sin beneficio de inventario, bancándonos hasta los errores que todo el mundo reconoce, pero sentando posición respecto de que cualquier futuro de la Argentina que se pueda hacer en términos populares, de soberanía y de justicia, sigue esa ruta. Y desde esa posición irrenunciable, apoyar a Alberto, apoyar medidas con las que todos tendríamos que estar realmente, si pudiéramos, movilizados en la el tratamiento del tema de la pandemia es un modelo mundial, el de la Argentina, y al mismo tiempo señalando generosamente, no a cambio de cargos, ni a cambio de pautas, ni a cambio de nada, sino generosamente las cosas que nos parece, con toda humildad, que podrían hacerse mejor. Yo creo que podríamos parar acá, no sé cuánto tiempo llevé, pero podríamos parar acá y insisto en lo que dije al principio, a mí me parece que la parte que puede ser más entretenida es la de la conversación. ¿Estamos de acuerdo? Vale, sí, sí. Yo acá tengo las preguntas en el chat, no sé si las leo para que sea más rápido en vez de dar la palabra, porque no llego a ver, somos muchos. Ah, la tengo yo también acá. Por suerte, más de 50 compañeros y compañeras están participando, lo queremos agradecer de vuelta. Y bueno, sí, esta pregunta que hace Marcelo sobre el tema, bueno, vos hablaste del tema de los medios de comunicación y cuál es la propuesta para equilibrar, me parece que es una pregunta más que interesante. A ver, empecemos por esa, después vamos a la de Aldo, que también ya tenía antes algún comentario. Primero una aclaración. Acá me dice que Lucho Galente, no lo sabía en ningún caso, pero que está en la Radio 10, dice alguien, y que está en la 750. Por lo menos denme el dato preciso, así lo busco, porque es un gran amigo, y no sabía que estaba... Es el primer 678, ¿eh? El primer recuperado de 678, si esto es así, como seguro que es así como dicen ustedes, y aparte un entrañable amigo mío, así que me da una noticia hermosa, ¿eh? La Patriada también, sí. En la Patriada sí, pero en la Patriada, yo estoy en Caput, Barragán está en la Patriada. Esos son, es como vos jugaste en la primera de algo y después reapareces en la tercera, con todo respeto, de Acasuso, Sacachipa. Está bien, vos seguís jugando al fútbol, yo sigo comunicando, pero la 750 y la Radio 10, cualquiera de las dos que sea, no es Acasuso, es una gran noticia. La Patriada es una radio a pulmón. Perfecto. Bueno, toma el tema, por favor, de los medios de comunicación que pregunta Marcelo, porque eso me parece que es crucial. Bueno,
Es un dolor de cabeza, para no decir otra cosa, hablar de los medios de comunicación. La mirada es cultural, que es que durante el tiempo de Macri se retrotrajo la escena de los medios de comunicación a la situación anterior a la ley de servicios de comunicación audiovisual, al predominio incontestado del Grupo Clarín y sus adyacencias y de La Nación y de todo el mundo de los medios concentrados. Y junto con eso, bueno, vamos a hablar entre amigos y a decir cosas que por ahí no diría en otro ambiente. A mí me duele un poco que la audiencia nuestra, cuando digo nuestra, digo la que miraba la televisión pública, la radio pública, haya construido, no sé si lo construyó la audiencia, digo, participe hoy en una especie de sistema de información, de sistema de información y de formación de opinión, caracterizado en una parte muy considerable por la espectacularidad de chanterío. Pero eso es una opinión. Digo, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, tienen el monopolio, el grupo Clarín, no, pero está C5N, dice otras cosas. Yo no voy a hablar de C5N globalmente, pero, a ver, digo, entre el eje conceptual que tenía la comunicación política en los tiempos de Tristan Bauer, para decirlo así, y esto que hay ahora, hay un abismo. Es muy franco el retroceso porque el retroceso, ¿qué presupone? La salida de escena de todo lo que tenga olor a lo que se llama el kirchnerismo duro. Es decir, hay una expresión, en la Argentina han ido surgiendo nuevos insultos, ser chavista o ser castrista o ser kirchnerista duro. Quiere decir justamente a los kirchneristas que evocan y que pertenecen al universo ideológico político nacido en la Argentina en los tiempos de Néstor y desarrollado hasta sus más luminosas consecuencias en el gobierno de Cristina. La idea de renunciar a ciertas retóricas y de renunciar a ciertas figuras convocantes es una pérdida, no se puede hablar de eso, yo no puedo hablar de eso, primero no puedo hablar con neutralidad, no puedo hablar con distancia de eso porque estoy involucrado obviamente en eso. De todas maneras, es mejor tenerlo al gato que nadie. Por ahora es un poco mejor. Pero quiero decir, yo no quiero una comunicación que consista en gritar, el carancheo de la política. Eso no es comunicación. Acá hay que lograr pensamiento en los medios de comunicación. No es cierto que los medios de comunicación tienen que ser para divertir, para estremecer, para excitar, para poner loca a la gente en un sentido o en otro. Los medios de comunicación tienen que darse, aunque sea en algunos horarios marginales. Poné un grupo de gente que hable de la política global, poné algo que por ejemplo, dialogue con Telesur. Es cierto que en Telesur tienen un cantito venezolano que a los carapálidas de la ciudad de Buenos Aires los pone un poco nerviosos. Pero si yo quiero enterarme de qué pasa en el mundo, no lo pongo a C5N, muchachos y muchachas, es así. Hay un problema de calidad, hay un problema de profesionalidad, hay un problema de investigación, porque ahora se le llama investigación a tirar globos al aire. Y a veces algunos globos al aire son contra Macri, pero son globos al aire. En Radio Nacional al final no sé, estaban viendo si renovaban el contrato a
sé si a María Santillano, a María Julio Oliván. Yo cuando escucho eso, digo, esto es un regreso en el túnel del tiempo, está muy mal eso, está muy mal. El auto, la autocontención respecto de tener una palabra políticamente, la que estamos viviendo, no una palabra albertista o cristinista, una palabra conceptualmente sólida y bien pronunciada, es una demanda. No estoy haciendo, quiero que esto no se entienda en el sentido descalificador de voces que yo mismo escucho, qué sé yo, Víctor Hugo, Daniel Tonietti, cosas con las que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o por supuesto mi amigo Roberto Navarro. Yo estoy laburando en el destape, bueno, nadie puede entender que yo incluyo en esta consideración a Roberto. Pero es evidente que, bueno, Roberto labura en los medios de comunicación parecido a lo que yo hago con el Zoom. Junta guita de la gente que lo quiere escuchar y con eso vive. Ahora, está bien, por ahí la comunicación tendría que ser así, pero entonces que sea todo así. Entonces que sea todo así, porque si el desbalance de fierros y de guita es ese, estamos retrocediendo a una realidad que tarde o temprano, que no viene solamente al caso de los medios de comunicación, viene al caso de toda la política. Yo creo que vamos a ir llegando a un punto, confío en que vamos a llegar a un punto, en que no tengamos todos los que estamos de este lado de la cosa, más remedio que pelear. Estamos en un tiempo donde estamos como en el truco orejeando, mirándonos las caras, a ver quién tiene qué barajas está dispuesto a jugar, si se va al mazo o va a ir al frente. Está bien, hay un periodo incluso de algo que parece ser un estilo de Alberto, que sea el otro el que tire la primera piña. Que sea el otro, porque si es el otro, no me van a decir a mí que estoy sembrando la grieta, yo quiero terminar con la grieta. Una fantasía. Eso de terminar con la grieta es una fantasía. La grieta la inventaron ellos. Los únicos que podrían decidir terminar con la grieta en la Argentina es la oligarquía. Si la oligarquía deja de inventar asuntos, deja de perseguir a Cristina, deja de hostigar a la gente que defiende un tipo de política, dejan de banalizar y de estigmatizar a Chávez, a Maduro, defienden posturas distintas en el mundo, bienvenida sea esa ruptura. Yo no quiero ninguna grieta. Yo lo que sí creo es que hay un antagonismo. Lo peor que uno puede hacer con un antagonismo es ignorarlo y decir, en el futuro no quiero ningún antagonismo, porque eso es antipolítico, porque el antagonismo es la esencia de la política. Y el antagonismo quizás el coronavirus, el infame bicho ese que impide que veamos a nuestros familiares, haya tenido el mérito de mostrar que el antagonismo atraviesa todos los poros, todos los costados culturales, estéticos, sentimentales del mundo. Porque ver el modo en que se trata el coronavirus en Estados Unidos, ver lo que hace el presidente de Estados Unidos con el... ¿Qué queremos? Para terminar con la grieta mundial, que todos hagamos lo que hace Trump, lo que hace Bolsonaro. Bueno, yo no quiero eso, yo quiero un mundo donde la vida sea el valor principal y no el dinero. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo, todo el mundo, all over the world, se pone de acuerdo en que la persona, los seres humanos, las mujeres y los hombres son lo principal, y el dinero en el mejor de los casos puede ser un medio para determinadas cosas, bárbaro, yo no tengo ningún interés en pelearme con nadie, no nací peleador. Yo veo la Villa 31 y digo, ese mundo no lo quiero, no quiero un proyecto político que reproduzca esa
esa injuria a los seres humanos que estamos viendo en las escenas de los barrios populares. No quiero, voy a hacer siempre algo en contra de eso. Llámale grieta, llámale como quieras, pero yo no quiero formar parte de eso. Y la televisión y la radio, para sintetizar en torno a la pregunta, yo la televisión y la radio que quiero es una televisión que ponga en evidencia, con madurez, sin sobreactuación, sin generación artificial de odios, pero que ponga en evidencia que ese es el mundo y que no se puede ser neutral frente a ese mundo, que frente a ese mundo hay que tomar posición. Me alegra mucho lo de Lucho. Che, al final, ¿dónde está? ¿En Radio 10 o en Radio 10, la 750? Pero quiero enganchar este final que vos estás haciendo con respecto a que tenemos que, bueno, seguir tratando de cambiar el mundo, que va a haber que salir a pelear. Y por ahí Aldo preguntaba, y había unos comentarios en este sentido, nuestra pelea históricamente ha sido en la calle, movilizados. ¿Cómo daremos la pelea ahora en estos tiempos? Bueno, yo anoche tiré una cosa que se me ocurrió en el momento, que no estoy en condiciones de explicar. Primero, no tengo una respuesta a eso. No tengo una respuesta. Es parte de mi desgarro. Cómo se puede compatibilizar un tiempo donde necesitamos tanto la calle, con que la calle no pueda ser ocupada por razones justas. Porque si fuera que la dictadura militar dice que no vayamos a la calle, lo que hay que ver es cómo ocupamos la calle contra la voluntad de la dictadura, pero no es el caso. Yo hablaba de movilización espiritual. Este tipo de cosas, reuniones, esta que estamos protagonizando, a ver cuántas personas hay. Hay 51 personas. Yo empiezo a ser consciente de que este tipo de reuniones se empieza a esparcir, se empieza a generalizar. Las solicitudes, las búsquedas, a ver, hacemos una reunión acá, una reunión el otro día, 100 y pico en la Universidad de Loma de Zamora, todas las veces que hacemos las reuniones de los jueves, que todavía no le pusimos nombre, ayer Jorge Alemán nos provocó a que le pongamos un nombre a eso, todas las veces juntamos 140, 130, y me consta que hay muchas otras. Qué sé yo, otro día me llamaron, me comunicaron de Florencio Varela, de Julio Pereira. Yo no tenía idea de que alguna vez yo iba a estar en la agenda de Julio Pereira, pero bueno, así son las cosas. El intendente histórico del peronismo de Florencio Varela, con quien alguna vez tuvimos diferencias de distinto tipo, pero empieza todo el mundo a ver cómo nos juntamos. Ahora, juntarse no es automática, la movilización espiritual no consiste en vernos cada tanto, pero vernos cada tanto y tener una agenda y tener un contacto y escucharnos las voces mutuamente, quizás sea el primer paso de una movilización. No sé cómo puede ser el desarrollo de esto, pero a lo mejor podemos tener a miles de personas en una red, no en las redes anárquicas, en las redes que se sintetizan en 140 caracteres y empiezan y terminan por el insulto y por el odio, sino en una red espiritualmente sólida que se sostenga, ni siquiera que se sostenga en una candidatura política o en una preferencia político-ideológica, que se reúna, digo para decir algo, que se reúna en torno a la necesidad de la lucha por el techo, la tierra y el trabajo, ¿no? La ideología colectiva, tierra, techo y trabajo. Hoy le agregaríamos salud, ¿no? Porque es el punto crítico de esta época. La salud del mundo, la salud global, la salud de los seres humanos, la salud de las plantas, la salud de las aguas, la salud del planeta Tierra. Esto yo no puedo decir cómo pienso que se puede hacer esto, ¿no? Me excede totalmente. Pero creo que antes
no sé si algunos dicen a la normalidad anterior no se vuelve más. La verdad es que no sé qué significa eso. Sería bueno que alguien se ponga a pensar y diga, che, a la cancha de fútbol de Independiente no podés ir más. Bueno, vamos a ver, vamos a discutir. ¿Por qué nada de lo que yo hacía antes se puede hacer? Se va a poder hacer nunca. ¿Por qué los chicos que tienen la edad de mis nietos no van a poder nunca ir a un recital de rock? ¿Quién lo decreta eso? Vamos a ver. Pero yo creo que hay que crear condiciones en estos tiempos, que capaz que son largos, pero no serán eternos, creo yo, en estos tiempos crear bases de relaciones humanas entre mujeres y hombres que cultiven a través de estas formas, que son benditas formas contra las que yo renegué durante los últimos años y me negué a participar y me negué a sumarme y a abrirme, pero hoy son las formas. Y estas formas, estos estilos, dan para escucharnos, dan para pensar, dan para escuchar música, para ver buen cine, para participar en debates ricos. Yo creo que en lugar de pensar en las cosas que hemos perdido, por lo menos circunstancialmente, también pensemos en las cosas que hemos ganado. Es facilísimo hacer estas reuniones. Es facilísimo, no implica, no tenés que alquilar un lugar, no tenés que contratar, si necesitas música, no tenés que contratar música, buscás en Spotify y te ponés la música que vos querés. Digo, hay todo un mundo que es la parte luminosa de esta etapa tecnológica, de esta etapa mundial, y después hay muchas formas oscuras, pero movilización espiritual quiere decir que no dejemos de estar en red, que no dejemos de estar conectados, que no dejemos de las más diversas formas, pero estar conectados, estar al tanto de de las cosas buenas y positivas que se dicen, que se hacen en el arte, en la cultura, en la investigación, en la ciencia, en la política. Me parece que algo de eso está ocurriendo. Ahora, si alguien me dice, che, ¿y cómo lo organizamos eso? No, para eso busca otro. No sé, yo puedo jugar algún papel ahí, pero yo no me da la imaginación. Yo, por ejemplo, pienso que en algún momento hay que encontrar formas de acuerdos que se expresen en determinados documentos políticos. Pueden ser en documentos políticos, pueden ser en formas de cinematográficas o en formas de musicales, pero algo que desarrolle la movilización espiritual, porque uno ve que se hacen encuestas, está de acuerdo con que el Estado intervenga en la economía, como está interviniendo, y la encuesta dice más o menos el 80% está de acuerdo. Pero como no era que había un pensamiento único y nadie quiere que el Estado se inmiscuya y que el Estado se meta en la vida de las personas. No era que hay cacerolazos para que podamos salir a la calle. O las encuestas mienten en contra de los propios dueños de los que hacen las encuestas, porque las encuestas muchas las manda a hacer el Grupo Clarín, por ejemplo, hay otras, pero el Grupo Clarín hace encuestas y le pregunta a la gente, y el 75-80% dice que está bien lo que está haciendo el gobierno, está bien privilegiar la vida por sobre la economía. Bueno, eso es una movilización, o es un plano de movilización. Convertir eso en acción política efectiva, bueno, para eso tenemos que trabajar. Si se me ocurriera una forma, un diseño de eso, no me lo quedaría para mí, lo prestaría gustoso, pero no tengo. Va a haber gente que lo sepa construir eso, y yo la voy a ayudar a la gente que se le ocurra eso. Bueno, pensemos que entre todos estamos construyendo algo así. Claro, claro. Sigo mirando las preguntas para que no se nos pierdan en la lista. Venía la de Patricia, ¿no? Que decía, más allá del apoyo que todos tenemos con este gobierno, ¿cuáles serían los vectores a tener en cuenta para no caer en una crítica? Vos mencionaste ya lo de los medios, no sé si querés puntualizar alguna otra cuestión para que no sea una crítica vacía. No, más que crítica, un señalamiento. Nosotros anoche estábamos charlando de eso, discutimos bastante, nos agarramos bastante de los pelos, ¿no, Rosa? Estamos combativos.
Hay un problema que no es atribuible a un gobierno, a un presidente, a un ministro. Hay un problema estructural de nuestras sociedades, que es que el Estado ha sido capturado en un proceso que por lo menos lleva 50 años. Las telarañas, las redes que constituyen el Estado, trabajan automáticamente a favor del capital. Cuando digo capital no digo el bolichero que vende digo el gran capital, para el capital financiero concentrado. El Estado tiene una especie de automatismo y esa computadora te baja, es una solución que siempre tira para el mismo lado. Eso no es una fatalidad, porque dentro de ese Estado, presidenta y un economía, que en ese momento era ministro, que era jefe del ANSES, que dijeron, la guita que se quedan los grupos financieros a través del sistema privado de jubilación va a parar al Estado. Y desde el Estado va a ir a parar a los bolsillos de las personas, no solamente de los futuros jubilados, que tendrán sustentabilidad en sus ingresos, sino que va a ir para la asignación universal por hijo, para el procrear, para dar pasos en la igualdad. O sea, se logran recuperar recursos del Estado para favorecer a los sectores populares, pero el Estado como maquinaria tiene una especie de funcionamiento automático de reproducción de lo mismo, de reproducción de las desigualdades que están en la sociedad. Entonces, este pasaje de la vida, este corto pasaje, porque este gobierno tiene 4 meses de vida, estamos haciendo una radiografía, y 4 meses, de los cuales 2 meses estamos todos encerrados en la casa y el gobierno contando muertos y contando casos de infectados, digamos. Es una situación un poco, hacer un juicio del gobierno de Alberto Fernández por estos 4 meses, uno puede saber que tiene diferencias de orden estratégico con algunas decisiones, pero ser, digamos así, categórico en el juicio me parece que es injusto. Yo tiendo a pensar que el paso del tiempo y de las cosas va a ir agudizando las contradicciones. Tiendo a pensar eso y más bien tiendo a querer eso, porque no sé, la futurología no es una función de las personas que pensamos la política, la futurología está en manos de otra gente, de eso no sé nada. Pero digo, ¿qué nos conviene a nosotros? Que todo se vaya generando en una especie de gran consenso, un gran consenso de la nada, un gran consenso para que todo siga en manos más o menos igual, una crispación positiva con capacidades del Estado y del gobierno para ir moviéndose dentro de esa crispación. Es una pregunta. Hay gente, me consta que hay gente de lugares importantes en este gobierno que juega todas las fichas a que finalmente vamos a hacer un consejo económico-social, un contrato, un pacto, donde Paolo Roca, Manieto y todo lo demás van a estar de acuerdo en una propuesta que le vamos a hacer de redistribución de la riqueza. Si eso ocurre, yo no creo que de eso salga nada bueno. No creo que de eso salga. Los pactos sociales, que es una gran figura, una figura que tiene que ver con la especificidad histórica del Estado argentino, el pacto social del primer peronismo, que no hubo un pacto expreso, pero hubo en la práctica una especie de consenso, porque había un gobierno con una gran autoridad política y un gran respaldo de masa, fue muy beneficioso, porque redistribuyó la renta, porque sacó a los trabajadores de su condición de esclavos y los puso en la condición de ciudadanos. Eso es un consenso que finalmente todos sabemos cómo derivó eso. Eso terminó en el golpe de la fusiladora. Yo confío en que el gobierno, y no solo el gobierno, la fuerza política que ganó las elecciones y que está de la cual forma parte central Cristina Kirchner, que este staff, que
que esta estructura de gobierno, planteada las cuestiones en términos de contradicciones insolubles, actúe fuertemente. La semana que viene tenemos probablemente, ojalá todo funcione así, la discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas. Hoy tuve una discusión a la mañana porque hay gente que dice, en lugar de hablar del impuesto a las grandes fortunas, habría que hablar de una reforma tributaria donde la gente esto y lo otro. Todo bien. Eso para la próxima discusión en la facultad lo voy a tener en cuenta. Pero la verdad es que ahora está el impuesto a las grandes fortunas y yo quiero expresar mi acuerdo. Es incompleto, no va a solucionar en sí mismo nada, pero la creación del símbolo de que se puede tocar las billeteras de los multimillonarios para mí es importantísimo. Yo creo que no va para atrás eso, no va para atrás. Pero si se llegara a ir para atrás en eso, la verdad que empezaría a preocuparme, porque hay una especie de idea que pasó más de una vez en la historia argentina, que frente a la presión de los grandes, Maquiavelo lo llamaba así, los grandes, gli umori dei grandi, el humor de los grandes, la voluntad de los grandes. Está la voluntad de los grandes y la voluntad del popolo, decía Maquiavelo. Y la idea de que el objetivo tiene que ser la paz con los grandes, y la idea, digamos, muy ilustrada por el gobierno de Alfonsín, de que hablando se entiende la gente y todo el mundo va a entender que lo que nosotros hacemos es de buena voluntad, es para el bien de la gran mayoría, terminó en otra frase que dijo su ministro Pugliese diciendo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. La idea de Dilma Rousseff, vamos a satisfacer la gran burguesía de San Pablo porque con eso vamos a vivir. Entonces, te van sacando, cuando después te querés acordar, es el pueblo el que sale a la calle, como salió en Brasil, para pedir que te vayas. Es el pueblo, es la gente de clase media y la gente pobre la que sale a la calle para decir, con esto no queremos. No queremos porque creíamos que era nuestro y terminó siendo como todos. Lo digo con afecto por Dilma, porque esos procesos históricos no corresponde que yo haga una descalificación moral. Yo hablo de un fracaso político y de eso no me voy, de eso no salgo, porque yo creo que el proceso brasileño fue un fracaso, terminó en un fracaso. En un fracaso hay veces que las cosas terminan en que no podés hacer nada y te echan, pero hay veces que tenés posibilidad de hacer algo y decidís, no hago eso porque con eso me van a echar. Eso ocurrió en el final del gobierno peronista con Isabel, ocurrió con Alfonsín, ocurrió, no sé si decir con la Alianza, porque la Alianza estaba perfectamente diseñada para hacer lo que finalmente hizo, aunque había mucha gente que votó y apoyó y militó en la Alianza para otras cosas, pero eso es una experiencia distinta, aunque también siempre está esta idea, vamos a flotar, vamos a hacer de cuenta que gobernamos. Y yo creo que eso, la verdad es que no creo que eso ocurra, no creo porque la densidad política, la materia política de la que está hecho el Frente de Todos, vamos a decirlo de una buena vez, el Frente de Todos es la elección, porque Cristina no sé si hubiera alcanzado, no sé si Cristina hubiera ganado, esas suposiciones son pura entretenimiento de ratos libres. Yo lo que sé es que ganó, yo lo que sé es que el peronismo iba dividido hasta el 19 de mayo. Hasta el 19 de mayo a las 6, 7 de la tarde, cuando se terminaron de hacer todas las del peronismo que está desapareció el mismo día que Cristina Kirchner dijo Alberto Fernández presidente y vamos todos, frente de todos, desaparecieron las candidaturas alternativas que terminaron en una candidatura de Labaña que si le hubieran preguntado en la intimidad a Labaña si quería ser presidente le hubiera dicho que no, pero una vez que uno ya
comprometió amigos, distribuyó candidaturas, juntó guite, qué sé yo, te da no sé qué bajarte. Por eso estuvo La Baña estuvo para eso. Entonces, la fuerza política principal que hay en Argentina, el principal partido político real que hay en Argentina es el partido de Cristina, que no es un partido. Cristina no se sabe si es del Partido Justicialista, de la Unidad Ciudadana, del Frente de Todos. Un día cuando tengan ganas hagamos una reunión sobre los partidos políticos, que es el curso que yo doy en la facultad, porque partidos políticos no hay 80 en un país. Acá creo que hay 70 y pico partidos con personería nacional. No hay partidos políticos, porque el partido político es la expresión orgánica de un proyecto. Y acá proyectos hay dos. Proyectos hay dos. Uno es el proyecto, para decirlo simplemente, de Cristina, y el otro el proyecto de Macri. Y esa es la pelea, pueden cambiar los nombres, sobre todo el de Macri, el de Cristina es difícil que cambie. Pero después la vida social, sobre todo en la época que vivimos, es muy particular, entonces yo tengo una red de amigos y formamos el Partido Popular por la Liberación. 50 tipos, y juntamos fichas, partido por personería, con eso podemos juntar recursos, podemos sentarnos a negociar con otro partido para ver si vamos al Frente de Todos o vamos a no sé dónde. Eso no hace falta que yo ponga nombre porque eso es muy odioso. Hay muchos funcionarios de este gobierno que vienen de hacer esa experiencia y está bien porque la idea de los grandes partidos de masa es una idea que entró en ocaso, porque es muy difícil el partido orgánico a la manera de los viejos partidos socialistas. Eso hoy no funciona así, porque los medios de comunicación aparte tienen su propia capacidad de irradiación y de generación de liderazgo. Yo ando bien en 3 o 4 programas que me invita el Gato Silvestre y ya tengo alguna candidatura, alguna banca de diputado a la que puedo aspirar, porque te conoce más gente así que de otra manera. Pero el partido político es otra cosa. El partido político es la expresión de un bloque histórico, de un bloque social. Quiero una Argentina productiva, industrial, en desarrollo, con justicia social, o quiero la Argentina supermercado del mundo. Mucho más no hay. Lo estoy simplificando de un modo extremo, pero mucho, y todo lo demás que hay termina sumándose a una cosa o la otra. Si no, fijémonos en la elección última y la anterior. La anterior tuvo la anomalía de que hubo un proyecto, que duró lo que duró, de una especie de avenida del centro. Duró la elección del 2013 y la elección del 2015, hubo una cosa que estaba entre nosotros y la derecha. Y se fumó, ya está, y quedó con nosotros el jefe de eso. Cada uno tendrá su punto de vista, y no quedó al costado, quedó de jefe del bloque de presidente de la Cámara, digamos, estuvo, como diría la canción española, bien pagada. Demasiado, ¿no? Te interrumpo un bueno, poco. Sí. Ya sé que... No vamos a medir estas cosas, pero bueno. No, quiero mencionar las preguntas de los compañeros para que vos puedas ir avanzando. Sí. Los Iturrios, se me ocurre que está como medio respondida la pregunta, ¿no? Porque José pregunta por la salida de la pandemia y Juan Carlos nos pregunta si estamos ante un fin de época y cuáles serían las fuerzas políticas que la liderarían, pero me parece que un poco lo contestaste. Y por acá no, pero vamos, aparte de Juan Carlos, ¿cómo no le voy a contestar a Juan Carlos? No tengo como contestar. Te leo la de Nora y después contestás, porque Nora pregunta si no es demasiado peligroso la cercanía de Rodríguez Larreta con Alberto, que también es todo un tema. Así que bueno, te dejo esas dos. Rodríguez Larreta, ¿y cuál es la otra? Bueno, sí, es fin de época. Sí. Los fines de época son muy difíciles de percibir mientras ocurren. Yo siempre, cuando enseño en la facultad, el paso de la época keynesiana y del capitalismo social al neoliberalismo, y digo, bueno, esto ocurrió en los años 70 y
hablo de una decisión que tuvo Nixon sobre la convertibilidad del dólar en oro y qué sé yo, y digo, de todas maneras, no es que el 14 de agosto de 1972 la gente fue a comprar el diario y en los diarios decía, se terminó el keynesianismo y empieza la época neoliberal. No es así, ¿no? A mí me contaron que hay una obra de teatro que escenifica de gente armada y qué sé yo, que dice, partimos para la guerra de los 30 años. Eso solamente se puede pensar en términos humorísticos, ¿no? Los combatientes que salieron a pelear en la guerra de los 30 años nunca supieron que iban a morir o sobrevivir en una guerra de 30 años. Salen y ven qué pasa, digamos. Lo que hay, indudablemente, el clima de fin de época lo estamos viviendo. El clima y no de ahora solamente, no solamente por el coronavirus, que es una gran explosión, una gran puesta en escena de la inviabilidad de la civilización mundial actual. Ahora, entre la evidencia de la inviabilidad y el fin, puede pasar un año o pueden pasar 50 años, porque en el medio pueden ocurrir cosas de las más diversas. Lo que yo creo, y ahí sí me pongo en una... Francamente, yo creo que estos son síntomas de un fin de época. La principal potencia mundial fracasando absolutamente en el combate, fracasando ridículamente en el combate a una pandemia. La emergencia de una potencia mundial poderosa, muy polémica. Anoche se armó un debate con Alemán y Mario Toer ahí muy ríspido sobre qué lugar ocupa China en esto. No voy a abrir el tema, pero quiero decir, es evidente, yo no participo en la idea de que China es lo mismo que Estados Unidos, que China es capitalismo igual que Estados Unidos. Como modo de producción, China tiene una fuerte estructura capitalista, pero un capitalismo controlado por el Estado y por el Partido Comunista. Es una especificidad. Yo no me imagino a Estados Unidos haciendo un proyecto de país como el de China. Me parece que hay varias épocas. Lo interesante es que hay varias épocas que podrían estar en su ocaso, ¿no? Porque una época clarísimamente en el ocaso es la que empieza, como decía antes, en los años 70, el triunfo del neoliberalismo, el triunfo de Thatcher y el triunfo de Reagan, y que se corona en 1989-90 con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, es decir, como la universalización del régimen capitalista. Y que en los 90, es bueno volver al espíritu de los 90. En los 90 era, si vos seguís clase obrera y de independencia nacional es porque te quedaste en el 45 o en 1917 o no sé dónde, porque eso no corre más, ya está. Nadie se anima a decir eso ahora. Nadie se anima a decir el futuro del mundo es la libertad absoluta de comercio y la desregulación de los mercados y la globalización. La palabra mágica, que era para no decir que el capital le ganó la batalla histórica circunstancialmente al trabajo, se dijo, este es el triunfo de la globalización, un término absolutamente neutral, que todos estábamos contentos porque la globalización era Internet. Qué bien, mira, ahora tenemos Internet, estamos todos globalizados. La globalización fue la postración de las reivindicaciones de los trabajadores, la pérdida de capacidad nacional de los estados, no solamente de los estados pobres como los nuestros. La Unión Europea, que nace como la gran promesa de un poder supranacional que iba a establecer la justicia y los derechos, terminó siendo lo que es hoy, a tal punto que nadie somete ninguna decisión de la Unión Europea, se somete a elección en los países que integran la Unión Europea, porque cuando hacían esas elecciones, perdían. Se decía, vamos a someter el convenio a la Constitución de la Unión Europea, vamos a ponerla a elección. Hicieron una elección en Escocia, hicieron otra elección en Francia y perdieron por muerte. Y hoy cualquier propuesta
que tenga que ver con la Unión Europea, tal como hoy existe, pierde en Italia, pierde en Alemania, pierde en Francia, pierde por buenas razones y por malas razones. Ese mundo, así como fue pensado en los años 90, es muy probable que, yo creo que es muy probable que cuando se escriba la historia, ya en esta época en la que estamos hablando nosotros, eso no existe más. Eso como mito, como fundamento cultural de la humanidad, no existe más. Nadie cree seriamente en que la humanidad puede funcionar bien eliminando los estados, eliminando no las clases, pero eliminando los derechos de las clases. Todo eso ya entra en un cono de sombras. Ahora, claro, los riesgos de hablar de un fin de época significa, y después de esta época, ¿qué viene? Porque en general nos gusta decir, bueno, fin de época, se terminó el neoliberalismo, pero las derechas mundiales ya saben que se terminó el neoliberalismo y por eso aparece Trump, por eso aparece Boris Johnson, por eso aparece el Brexit, por eso aparece el proteccionismo, por eso aparece la agresividad militar. La agresividad militar, Estados Unidos fue siempre agresivo militarmente, pero como este loco que está hoy, que no es un loco, es la expresión más cristalina de una clase social global y de un país de muy corta trayectoria histórica que cree que es el símbolo, el principio y el fin de la civilización humana, como es Estados Unidos. Ahí yo creo que hay muchas. El fin de época del neoliberalismo, yo lo suscribo. El fin de época de la centralidad excluyente de los Estados Unidos y del mundo unipolar, absolutamente condicionado por las decisiones de un grupo chiquito de financistas y guerreros como es Estados Unidos, eso también está en fin de época. Está en un proceso de fin de época. Ahora, los tipos tienen muchas armas, no armas en términos metafóricos, tienen muchos misiles, muchos satélites, tienen mucha fuerza militar. Nadie seriamente puede predecir qué va a pasar con eso. Estados Unidos dice, vamos a hacer un muro, vamos a separarnos de México, bueno, hagan el muro, se hace el muro. Ahora Estados Unidos dice, vamos a destruir Venezuela. Ya no está diciendo, vamos a exigir elecciones, lo vamos a invadir, textual de Trump. Yo creo que eso, el fin de época puede querer decir que destruyen la humanidad también, pero yo creo que soy optimista en el sentido que no es el fin de la humanidad, es el fin de una cultura, de una época cultural que además estamos descubriendo que nos vendieron la historia de un mundo que no es real, una historia que no es real, una historia que empieza en Grecia, sigue en Europa y termina en Estados Unidos. Ajá, ¿y de dónde salió China? ¿De dónde salió Irán? ¿Qué pasó con esos países? ¿De dónde sale que son actores globales? ¿De dónde salió Rusia? Que después que cae el comunismo, parecía que Rusia se convertía en una sucursal de Estados Unidos. Y ahora los rusos volvieron a instalarse en la noción de potencia militar de Oriente. Digo, bueno, yo creo que después el fin de época, uno siente que estamos en el ocaso de una época, pero los acontecimientos hay que seguirlos día por día, porque con el pronóstico de un fin de época no se asegura ninguna. Fin de época significa que ¿qué hacemos los seres humanos después de la experiencia del coronavirus? ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos poniendo la salud en manos de los grandes laboratorios, de la gran industria farmacéutica, de los negocios que te duele el dedo de un pie y te hacen 80 exámenes para sacarte a vos y a la obra social que lo organiza toda la guita posible? ¿Eso puede seguir siendo así después del coronavirus? Puede, pero por lo pronto hay una evidencia dolorosa y trágica de que eso va por malas direcciones. ¿Cuál era la otra pregunta? El tema de Rodríguez Larreta, si no es peligrosa tanta cerca. Eso es delicado. Siempre fue delicado ese tipo de cuestiones, porque Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por votación mayoritaria, muy mayoritaria de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, y existe una institucionalidad
que es el marco de las cosas. No es una opción para Alberto conversar o no conversar, acordar o no acordar con Rodríguez Larreta. Está la razón institucional, que la estructura del país es federal, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, que fue rubricada por los constituyentes del 94, que tiene su propio texto, su propio estatuto, y que la gobierna una fuerza distinta que la que gobierna la nación. Es inevitable que haya conversaciones con Rodríguez Larreta. Yo creo que no se puede pensar en la reversión de la situación institucional y política de nuestra ciudad en términos de que el Estado Nacional dictamine cómo tiene que actuar la ciudad de Buenos Aires. Lo que hay que hacer es ganar las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que hasta ahora se maneja con bastante inteligencia, Kicillof y Alberto y Kicillof manejan con mucha prudencia y mucha inteligencia una dialéctica que es, bueno, en algunas cosas que no se puede, por ejemplo, Alberto se reúne con los villeros de la ciudad de Buenos Aires y dice, yo les voy a asegurar esto, voy a trabajar para esto. Está bien, eso está muy bien, para eso es el presidente de la República. Pero no lo podés sacar de la escena a Rodríguez Larreta. A Rodríguez Larreta, en este régimen que tenemos, que es el régimen de la Constitución Nacional, que si hay que modificar la Constitución Nacional, y yo creo que hay que modificarla, no es para que, me imagino yo que no debe ser lo mejor volver al estatus de la Ciudad de Buenos Aires como intendencia cuyo jefe lo designa el presidente. No me quiero meter ahora en eso porque no está ni en ningún orden del día está semejante fantasía, pero una cosa podría ser razonable decir, si la Ciudad de Buenos Aires es la sede de las autoridades nacionales, los que tienen que decir cómo se gobierna la Ciudad de Buenos Aires son las autoridades nacionales. Podría ser. Se puede hacer una campaña electoral con esa consigna. Yo no me metería en eso realmente. La Constitución la cambiaría para asegurar que la propiedad privada solamente sea legítima según su función social y para establecer un piso de ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los sectores desocupados. Para un montón de cosas haría falta la Constitución Nacional, pero la cuestión de la relación entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires hay que manejarla con política. Y la verdad es que los resultados no son tan malos, porque el gobierno nacional no cedió ninguna de las líneas directrices de su acción, y más bien obligó a la ciudad a ser cuidadosa en el manejo de la cuarentena, de la flexibilidad, todo lo demás está para lo que es un jefe de gobierno perteneciente a una fuerza de origen mafioso y de prácticas criminales como la de Macri. Está bastante bien esa relación. Yo no pondría en la agenda crítica del gobierno nacional la relación con Rodríguez Larreta, realmente no. Mencionaste la Constitución, hay unas cuantas preguntas, ahí tengo una más de Patricia que habla sobre el tema del desempate hegemónico, que bueno, vamos a ver si la retomamos. Anaí, José Iturriós nos manda una sobre China, me parece que vamos a tener que hacer un encuentro específico para ese tema, si la vas leyendo. Con alguien que sepa, háganlo. Lo de la Constitución, la vez pasada que nos juntamos con Dante Rubio, en un espacio un poco más familiar, digamos, más de amigos de la Asamblea, el tema era la Constitución del 49. Entonces, Anaí dice, sí, bueno, con esto del impuesto a la riqueza, no habría que, digamos, poner en discusión otras cuestiones. Y Dora acá que me manda por WhatsApp también, ¿no? Cómo compatibilizar el hecho de la unidad tan amplia con esta pretensión de distribuir la riqueza, ¿no? Y bueno, no sé, las unimos las preguntas porque hay varias. A ver si te parece que se puede compatibilizar. ¿Estas dos? Impuesto a la riqueza, el tema de que hay que poner en discusión más cuestiones. La unidad y la distribución de los recursos serían
Si se puede ¿Más? compatibilizar, ¿no? Si se puede compatibilizar Me perdí el audio. con el tema de la unidad tan amplia, o si hay una imposibilidad real. No oigo bien, no sé si ustedes todos oyen bien, yo no oigo bien, hay mucho ruido. Me parece que entendí. A ver. Si quieren hablo y me dicen si es eso la pregunta. Dale. Yo primero quiero decir que le doy mucha importancia a la etapa esta en la que entramos de la discusión del impuesto excepcional, que no es un impuesto, es un tributo de emergencia a las fortunas más grandes. Tuvimos un debate hoy, no fue en el WhatsApp de los encuentros, sino que fue en otro WhatsApp. Mi vida pasa de WhatsApp a WhatsApp. Porque hay algunas personas que dicen, bueno, en lugar de un impuesto por única vez a las riquezas, habría que hablar de una profunda reforma tributaria. Y está bien, yo estoy de acuerdo. Pero hoy tenemos esto. Y esto políticamente, esto es un resultado de la realidad política. El impuesto de emergencia, como su nombre lo indica, responde a una emergencia. La habilidad política consiste en aprovechar las posibilidades que nos da una emergencia para meter iniciativas y temas que después tendremos que seguir profundizando. Yo creo que es muy importante que el impuesto a las grandes fortunas de emergencia salga. Va a haber mucho ruido, nos van a pegar en todos los idiomas, digamos, porque es un antecedente muy fuerte. En Argentina, seguramente muchos de ustedes van a tener tienen esto en su historia. Todos los programas de las izquierdas, de los partidos nacionales y populares de los últimos, ponele 50 años, todos decían impuesto especial a las grandes fortunas. Con la crisis de deuda del 82, con la crisis del 89, con la crisis del 2000, todas las veces que hay una situación de dónde sale la guita para encarar las cosas que tienen que ver con la justicia social, el impuesto a las grandes fortunas, yo lo viví, toda mi vida estuve levantando el impuesto a la grande fortuna, en algunos casos sin entender muy bien qué era el impuesto a la grande fortuna. Y entonces, bueno, este es el impuesto, habría que poner más, tendría que ser más alta, más ancha la base imponible, todo eso existe. Pero es un antecedente central de que se le puede meter la mano en las billeteras a los ultra ricos de este país. Y la resistencia va a estar en proporción a la importancia estratégica. Ahora, ¿termina eso con el problema de la desigualdad? Obviamente no. Obviamente en la Argentina hace falta una reforma tributaria permanente, no de emergencia, sino una proporcionalidad del impuesto a las ganancias, que en lugar de tocar el salario de los sectores más calificados de los trabajadores, sacuda como hay que sacudir, especialmente la ganancia que viene de la especulación financiera. Todo el asunto del choreo de los 4 años debería ser, y creo que sigue en pie la investigación del Banco Central sobre dónde fue a parar la guita, porque acá hay una cosa muy simple, 85.000 millones de dólares de deuda y ni un puente. ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Dónde está? Esa plata, ¿dónde está? Ahora, yo creo que frente a propuestas como la que estamos ahora enfrentando, lo primero es decir, sí, hay que hacer eso tiene que salir. Eso es un antecedente político luminoso. Es un antecedente contra la idea de que la propiedad y la plata no están sujetas a ningún tipo de control, y sobre todo cuando hay situaciones de necesidad en la que hace falta esa plata para salvar vidas, para resolver problemas sociales, no solamente para salvar vidas del coronavirus, sino, por ejemplo, digo, por decir algo, para reconstruir los barrios populares y para darles a los barrios populares la tonalidad de una existencia digna. Ahí tiene que ir la guita. Yo creo que entramos en una etapa donde cada cosa, cada dólar que le manoteemos a los dueños del poder, tiene que estar
perfectamente armonizada y ensamblada con dónde vamos a poner esa guita. Porque nosotros tenemos unas clases medias que tienen un sentido de la propiedad privada, un sentido conservador, un sentido como si fueran gente de los más poderosos. Estamos rodeados de gente que tienen un buen pasar, que tienen miedo de perder el buen pasar y que descargan ese miedo pensando que lo que los amenaza son los negros de Barrio 31 y no la desocupación y la pérdida de estatus profesional que viene de la mano de las grandes crisis del capitalismo, la que vivimos y la que nos esperan si no tomamos algunas medidas protectoras. Digo, no se esperan no solamente a la Argentina, en Estados Unidos hay casi 40 millones de desocupados, el mundo que estamos viviendo, y entre esos 40 millones de desocupados no quieran saber la cantidad de gente que ha sido y es fervorosamente procapitalista, pero ahora están desempleados. Y para que sean 40 millones no son solamente los segmentos más bajos de la sociedad. Así que yo estoy a favor de una profunda reforma tributaria y el otro tema sobre el que hay que legislar, cuando tengamos, y para eso hay que construir mucho poder, es el tema de las herencias, el tema de la herencia, el tema de la reproducción intergeneracional de la desigualdad. Los seres humanos, cuando nacemos, somos todos iguales. Nadie puede comparar a dos bebés y decir quién es más meritocrático, quién es mejor emprendedor entre uno y el otro. Pero el hogar en el que nace ya les dicta la biografía. Y eso es una profunda injusticia que mundialmente en algún momento se va a tener que discutir con la precaución, digamos, de que cuando Correa quiso hacer una cosa muy leve respecto de las herencias, tuvo una verdadera sublevación de las clases medias. Son problemas de alta complejidad. Y el otro tema es la relación entre la amplitud de la unidad y la distribución de la riqueza. Yo creo que cuando hablamos de la distribución de la riqueza tiene muchísimos aspectos. El salario, el impuesto, el régimen de propiedad, muchos aspectos. Pero el gran nudo, el nudo más inmediato, el nudo más estratégico de la distribución de la riqueza es yo diría que es la regulación de la distribución financiera de recursos. Si uno logra meter los dedos bien fuerte en las cuevas corruptas y descompuestas de los paraísos, de las guaridas fiscales, de las maniobras financieras, de Wall Street, ese es el corazón de una redistribución de la riqueza. Porque cuando uno dice redistribución de la riqueza, el tipo que tiene un hermoso departamento de varios ambientes en Caballito, dice, vienen por mí. A lo mejor también en algún momento hay que ver si el tipo tiene que tener por ahí, pero no, yo no estoy pensando en eso. Eso son situaciones muy específicas, históricas, que no hay por qué alentar tampoco. El tipo que tiene un departamento, que tiene una casa en alguna playa, y yo te felicito, todo bien. Lo único, garpá los impuestos. Pagá todos los impuestos, hacete cargo. Si tenés empleados, pagales, tenerlos en blanco, la ley. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlos. Pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo. En todo puchero gordo los choclos se vuelven marlos. Ese es Atahualpa Yupanqui. Entonces, todo con la ley. Ahora, el núcleo donde está el 1% de la población, según estimaciones estadísticas serias, que se queda con el 80, 75, 80% de la riqueza global, eso es lo que hay que redistribuir. Esos son los que nunca ponen la cara. Uno dice, che, los ricos. Entonces mira, en el barrio no sé si hay algún rico de esos, pero ponele que haya un tipo que tiene una... No los conocemos a los ricos. La sociedad nuestra está estructurada de tal manera, y esto es diferente, lo puedo testimoniar autobiográficamente, de cómo era hace 50 o 60 años.
Hace 50 o 60 años jugábamos a la pelota en la calle, en Aedo, y había uno que era hijo del doctor y tenía plata, tenía un auto lindo, el otro era el hijo de una persona muy pobre y no tenía ni para comprar zapatillas, jugaba con zapatos, los mismos zapatos que usaba para salir, los usaba para jugar a la pelota, y en el colegio era lo mismo. Nos cruzábamos la gente que tenía más plata, que en el barrio mío eran pocos y tampoco tenían tanta plata, pero quiero decir, era un modo de interacción entre las clases sociales distinto. ¿Quién se cruza con un tipo de los que tienen toda la guita? Es imposible. No hay colegio, ni universidad, ni lugar alguno en lo que nos cruzamos, porque además se han atrincherado, se ha construido un neofeudalismo de tipos que viven como los grandes señores feudales encerrados y con guardias armadas que protegen su vida y su propiedad. Solamente se matan entre ellos. Cuando hay un crimen en alguno de esos barrios, está claro que es de adentro, porque de afuera no entras ni con el primer cuerpo de ejército a esos lugares. Así que yo creo que hay que precisar este tema de la redistribución de la riqueza, porque la redistribución de la riqueza toca centralmente la cuestión de la especulación financiera. La guita grande de este mundo se hace así. Si me escuchás, hay una compañera que había puesto, no, yo estoy enojada por esto de que el gobierno con las ATP está pagando sueldos de empresas que están entre lo que vos decís, que tienen su plata offshore, digamos, que son los de la especulación financiera, y sin embargo, el Estado también está pagando esos salarios. Ahí hay una política, hay un error de implementación. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo espero que sea un error de implementación, porque es un horror eso. Lo que pasa es que eso, Amado Boudou suele decir, el Estado es de ellos. Es una discusión que hay, porque ayer se puso fuerte esa discusión con Jorge Alemán, con Amado Boudou, porque sí, es cierto, el aparato del Estado históricamente está en manos de sectores poderosos de la sociedad. Y entonces cuando hay un gobierno con voluntad de mejoramiento de las clases populares, saca una resolución, entra en la burocracia del Estado y cuando sale ya se desnaturalizó completamente. Hay una cosa que es lógica, que el Estado, en una situación donde el propio Estado está tomando la determinación de que la gente no salga de la casa, vos tenés que asegurar que la economía capitalista siga funcionando, salvo que expropies y hagas una revolución, que no está en la agenda, no está en la promesa electoral de nadie eso. Pero si vos gobernás, y mirá, no se puede ir al trabajo, bueno, esas empresas tienen, a los trabajadores hay que pagarles y hay que darles plata a las empresas para que sigan existiendo y en el momento que puedan producir, produzcan. Eso no está mal. Pero obviamente, después hay una letra chica de eso, primero que hay un problema de implementación de entrada. Esto algún día lo podremos traer, Amado está yendo a todos lados, así que lo podemos traer para que él cuente cómo funcionaba en la época de Cristina las decisiones, por ejemplo, la de la asignación universal por hijo. Pablo Fondevila, que es un amigo muy cercano a Amado Boudou, que también participa en la reunión de los jueves, cuenta que vino la propuesta, entonces la estructura del ANSES dijo, bueno, necesitamos 60 días, no me acuerdo bien la cantidad, pero pongámosle que sean 60 días. Y cuando le contaron a Cristina que era 60 días, los elogios que recibieron de Cristina fueron en todos los idiomas. En una semana, quiero que estén, si no, ustedes búsquense otro trabajo. Así fue. Entonces, y después eso sale, porque hay una decisión, hay una profundidad de la decisión, una convicción que produce el hecho que la asignación universal llegó rápidamente a la gente. Pero eso necesita, en los gobiernos populares se necesita una voluntad política y una capacidad de gestión multiplicada, porque los entresijos del Estado, yo me acuerdo mucho de mi experiencia en la Cancillería.
Si hay un lugar del Estado que está absolutamente cooptado por las clases ricas de la sociedad, creo que es el tercer piso de la Cancillería, es dicho adentro del edificio. Ese es el piso de La Nación, del diario La Nación. Eso lo domina el diario. Entonces vos decís, la prioridad es la relación con Brasil y la prioridad es el Mercosur. Ahora, después vos tenés toda la línea de la carrera de la Cancillería, de las relaciones exteriores, toda la línea diplomática, que dice, sí, tenés razón, es con Brasil la cosa. Y después van a las reuniones y arreglan todo como ellos quieren. O sea, había en la época de Bielsa y en la época de Tayana, había resoluciones que nos pasábamos días elaborándola en detalle, y cuando llegaba a la reunión del Mercosur, los que iban en nombre de Argentina decían lo que se les ocurría. Después hay peleas y refriega y se les puede arrancar determinadas cosas, pero hay un saber hacer, hay un know-how de las relaciones exteriores, del culto. Nadie sabe por qué las relaciones con la Iglesia tienen que estar manejadas por el mismo aparato del Estado que maneja las relaciones con Brasil. Nunca se va a saber eso, pero es obvio que eso tiene que ver con una clase social que tiene que un hijo es diplomático y el otro es cura y el otro es profesional de la salud. O sea, hay oligarquías que no están fundadas en estructuras reglamentarias. Hay oligarquías, por ejemplo, yo empecé y dejé rápidamente la carrera de abogacía en los años 70. La pregunta que me hacían las personas en los pasillos de la Facultad de Abogacía, ¿y quién es médico? ¿Tu viejo, tu tío, tu abuela? No, ninguno llegó a las... De esos que vos nombraste, ninguno terminó la primaria. Se miraban con cara de perplejidad. ¿Y vos qué haces acá? ¿Qué pensás que vas a hacer vos? Y yo... Después por otras razones, y no por esa yo dejé la carrera. Pero me quedó esa cuestión de que hay núcleos del saber, núcleos de la supuesta eficiencia, que están vinculadas con la estructura de clases. Raúl Zaffaroni dice que una de las apuestas fuertes que él tiene para que mejore el poder judicial y mejore la práctica del derecho son las facultades de derecho que se abren en el conurbano, porque ahí va gente de otra clase social, va gente que no tiene ni abogados, ni ingenieros, ni médicos en su familia, entonces tiene curiosamente, de su condición desventajosa desde el punto de vista de la escala social, tienen la apertura de la cabeza porque saben que no es terminar de dar las materias y meterse en un estudio jurídico importante donde está el tío tiene un amigo, sino que tiene que hacer una carrera propia. Toda esa estructura jerárquica de clases, eso es el Estado. Con esto yo que le discuto a Boudou lo que dice, le estoy dando la razón, porque el Estado no es otra cosa que la expresión orgánica, funcional, de un sector de la sociedad que accede a recursos culturales que la mayoría de la sociedad no accede. Entonces, cuando el macrismo dijo, ¿para qué necesitamos tantas universidades en el conurbano? O lo mismo la María Eugenia Vidal que dice, los pobres no llegan a... Eso es constitutivo. Amado Boudou está volviendo al viejo lenguaje, dice, es constitutivo de la dictadura del capital. Está reconstruyendo viejos dogmas, Amado, ¿no? Pero es así, digamos, es así. O sea, el sistema social es un sistema de reproducción de privilegios y de diferencias. Por eso la redistribución de la riqueza no es un acto único, decir, los impuestos, eso es muy importante. Pero la política universitaria tiene que ser de redistribución del ingreso. La política universitaria, la política científica tiene que ser, la política militar, la política religiosa tiene que ser redistribuidora de ingresos. Supresora de jerarquías preestablecidas para determinados segmentos de la sociedad. Esa es una política democrática. Ahora, mientras tanto, cobrémosle unos mangos a los que tienen más de, no sé,
3.000 millones de dólares, no sé cuánto es el... Yo cuando miro eso digo, ojalá me cobraran ese impuesto. Seguro. Mira, ya pasaron más de 2 horas, queremos ir cerrando porque se están yendo, vemos algunos compañeros. Te tomamos la palabra de lo que comentaste de Amado Vudú, sin lugar a dudas. Yo le puedo comprometemos. No, yo le puedo decir, yo le puedo pasar a Amado Vudú una invitación que oportunamente hagan ustedes. No puedo gestionar porque Amado está sometido a un régimen de exigencias entre los apretes que hace, la semana pasada estuvieron a punto de volver a llevarlo a Ezeiza, no sé si ustedes se enteraron, entre la angustia que es haber estado varios años fuera del contacto con su esposa y sus 2 bebés, y las demandas, yo ya decidí economizar al máximo todo tipo de gestión con Amado. Porque, no, seguro, pero vamos a hacer una invitación para que se la pase. Y va a decir que sí a ustedes, ¿eh? Buenísimo. Va a decir que sí, no, eso no, olvídense. Bueno, quedaron, digo, muchas más preguntas, no hay respuestas, vivimos un tiempo de incertidumbre, pero yo creo que nos ayudaste a reflexionar mucho. A lo mejor no nos vamos más tranquilos, porque la verdad que no son tiempos de tranquilidad, pero me parece que por ahí proponía Maru que si no se pone en discusión el tema del impuesto a la riqueza en el Congreso, que organicemos un cacerolazo de nuestro lado. Bueno, buscaremos métodos, es una posibilidad de recuperar ese, ¿no? el caceroleo del 2001 quizá, pero bueno, esperamos que esta sea la primera de otros encuentros. Les agradecemos a todos los que nos están dando las gracias en el chat, y bueno, muy especialmente a vos, Edgardo, que te consideramos un amigo, además de un especialista. Así que bueno, vamos a hacer un cierre, no sé si querés decir unas palabras más antes de que... No, yo un deseo. No sé si la próxima, porque espero que la próxima sea pronto, pero yo deseo mucho que nos reunamos en el Olimpo. Les agradezco mucho a ustedes. Pueden silenciar y aplaudimos así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Bravo! 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 Si puedo hablar así, vamos a difundir para los que se quieren anotar en tu encuentro de los jueves, que algunos compañeros preguntaban, lo vamos a volver a poner en el Facebook de Asamblea de Floresta, para que los que les interesa puedan sumarse a esos encuentros, ¿sí? Así que bueno, ya lo difundimos, pero lo vamos a volver a poner.